tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Escuche, reflexiones, programa de la Iglesia de Cristo. Cristo es la esperanza para ti. Terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Oh, no rechaces la verdad, tus ojos hoy abrirá la luz. Renuncia a toda la maldad y ven a Jesús. Oh, ven sin tardar, ven sin tardar, ven sin tardar, ven sin tardar. Acepta a Jesús y salvo serás. Tus ojos ya tal vez el sol no más aquí contemplarán. Hoy es el día de salvación. Oh, ven a Jesús. Oh, ven sin tardar, ven sin tardar, ven sin tardar, ven sin tardar. Acepta a Jesús y salvo serás. Jesús te tiene compasión, con que su amor le pagarás. Hoy trae a él tu corazón y salvo serás. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Escuche, reflexiones, programa de la Iglesia de Cristo. Cristo es la esperanza para ti. Terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Hoy en día vamos a ver si el diezmo es correcto darlo en la iglesia del Nuevo Testamento. La pregunta surge, ¿en la iglesia que Cristo edificó se dio el diezmo? ¿En la iglesia del Nuevo Testamento se dio el diezmo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice las Sagradas Escrituras en cuanto a esto? Esto vamos a estudiar un poco en cuanto al diezmo. Vamos a entrar un poco a profundizar. ¿Qué es la palabra diezmo? ¿Qué significa? Siempre escuchamos hablar de diezmo, pero ¿qué significa la palabra en sí? Diezmo. La palabra diezmo viene del término hebreo asar, y la palabra diezmar viene del término griego apodekato. ¿Y qué significa esos dos términos? Significa cobrar o entregar la décima parte de, repito, significa cobrar o entregar la décima parte de. Es lo que significa la palabra diezmar o diezmo. Las Sagradas Escrituras nos enseñan que el diezmo se menciona por primera vez en toda la Biblia. Por primera vez se menciona la palabra diezmo en Génesis 14:20. Vamos allá. Es la primera vez donde aparece la palabra diezmo. En Génesis capítulo 14. Vamos a estar viendo si hoy en día se puede dar el diezmo, cuál era el diezmo bíblico y cuál es el diezmo verdadero, si es el verdadero diezmo que dan las denominaciones. Entonces se menciona por primera vez la palabra diezmo en Génesis capítulo 14, versículo 20. Le voy a dar lectura a este texto. Dice, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí por primera vez se menciona la palabra diezmo. Desde Génesis, la primera vez que se menciona la palabra diezmo es en Génesis capítulo 14, versículo 20. Esto era cuando Abraham, después de haber rescatado a Lot, le dio los diezmos a Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Y es lo que habla la carta a los hebreos, haciendo referencia a Melquisedec, que igual habíamos leído este texto. Entonces por primera vez se menciona la palabra diezmo en Génesis capítulo 14, versículo 20. Por segunda vez aparece la palabra diezmo, por segunda vez en Génesis capítulo 28. Génesis capítulo 28,
Quiero invitar a un hermano, por favor, que le pueda dar lectura, o una hermana. Por segunda vez aparece la palabra diezmo en Génesis capítulo 28, versículo 20 al 22. Les pido que me puedan ayudar con esos dos textos, hermanos, por ir avanzando. Hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre Jehová, será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, de todo lo que me quieres, el diezmo apartaré para ti. Amén, el diezmo apartaré para ti, dice. Esa es la segunda vez en que aparece la palabra diezmo. Jacob le prometió a Dios darle el diezmo de todo lo que él le diese. Entonces la primera vez que aparece la palabra diezmo en toda la Biblia es en Génesis 14:20, y la segunda vez que aparece la palabra diezmo en la Biblia es en Génesis capítulo 28, versículos 20 al 22, este que hemos leído. Pero hay que aclarar esto, que estos dos textos que acabamos de leer toman lugar bajo la era patriarcal, no en la ley de Moisés, bajo la era patriarcal y no bajo la ley de Moisés. Más bien bajo la era patriarcal era una costumbre y no era un mandamiento como la ley de Moisés, no era un mandamiento directo de Dios, ya que esto era también practicado por otras culturas del oriente. Entonces bajo la era patriarcal vemos que Jacob y entre otros dieron el diezmo, pero no lo dieron en una forma de un mandamiento como estaba instituido en la ley de Moisés. Lo dieron más bien por la costumbre del oriente, porque muchas culturas igual daban el diezmo a sus dioses. Entonces, aclarando este punto, ahora bajo la ley de Moisés, durante la ley mosaica, Dios mandó el diezmo al pueblo de Israel. Vamos a ver Levítico, capítulo 27. Levítico, capítulo 27. Versículo 32 y 34, son esos dos textos, 32 y 34, dice: y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Versículo 34, estos son los mandamientos que ordenó el Señor a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Aquí hay una declaración tremenda en cuanto al diezmo. Por lo tanto, por la declaración que dice el versículo 34, estos son los mandamientos que ordenó el Señor a Moisés. ¿Para quién? Para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Por lo tanto, este texto no se aplica al cristianismo, es decir, no se aplica a la iglesia. En la iglesia hoy en día no se da el diezmo, y vamos a ver más adelante por qué. ¿De qué consistía el diezmo? ¿Cuál era el diezmo bíblico? ¿Cuál es el diezmo verdadero? No, las denominaciones dicen igual, no, que el diezmo es dinero. Es instituido en el Antiguo Testamento, y te dicen es instituido también en el Nuevo Testamento. Pero vamos a ver si esto es verdad, vamos a ver si es verdad lo que ellos dicen. El diezmo verdadero que Dios mandó al pueblo de Israel, ¿en qué consistía? Consistía en dar la 10ª parte de vacas, de ovejas, de semillas de la tierra, de fruto de árboles, de ganado, del fruto del producto del grano y de aceite de vino. Este es el verdadero diezmo. En eso consistía la 10ª parte, en la 10ª parte de vacas, de semillas de la tierra, fruto de árboles, de ganado, de grano, de aceite, de vino. Esto era el diezmo bíblico, el diezmo verdadero que Dios le mandó al pueblo de Israel. Y vamos a leer allí, estamos en Levítico, capítulo 27, versículo 30 al 32, donde está esta ordenanza. Dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, del Señor es cosa dedicada al Señor. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la 5ª parte de su precio por ello. Y todo el diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara,
el diezmo será consagrado al Señor. Entonces, este es el verdadero diezmo que habla la Biblia. ¿En qué consistía el verdadero diezmo? Consistía en la 10ª parte de vacas, en la 10ª parte de ovejas, de semillas, de frutos, de grano, de aceite. Eso era el verdadero diezmo. En eso consistía el verdadero diezmo. Entonces, en estos textos podemos notar que el diezmo verdadero no era dinero, sino eran frutos, eran animales, eran granos y todo lo que hemos explicado anteriormente. Eso era el verdadero diezmo, no era dinero. Las escrituras no enseñan que haya sido dinero. Decir que el diezmo es dinero es decir una mentira, y es algo antibíblico, ya que la Biblia enseña que el diezmo verdadero no era dinero, sino eran granos, eran frutos, eran vacas, la 10ª parte del producto, mas no de dinero. Entonces el diezmo que se da en las denominaciones es un diezmo antibíblico, ya que el diezmo de ellos pues es dinero. Cuando las Sagradas Escrituras nos enseñan que el diezmo no era dinero, sino eran todo lo que hemos visto anteriormente, frutos, ganados. Entonces, ahí podemos notar que esa doctrina del Antiguo Testamento, del diezmo, se ha querido meter a la iglesia del Nuevo Testamento, torciendo textos bíblicos, aplicando textos bíblicos mal y queriéndolo argumentar y decir que hoy en día tú das la 10ª parte de tu dinero, de tu salario, y Dios te lo va a bendecir. Es como ellos enseñan, Dios te lo va a multiplicar, y si tú no das el diezmo, entonces tú le estás robando a Dios. Es como ellos enseñan. Sin embargo, hemos visto que es una mentira. La Biblia enseña que el diezmo no es dinero. ¿Será el diezmo en la iglesia que Cristo edificó? Una de las preguntas que se han hecho muchas personas, tanto inconversas como conversas. ¿Es verdad que la iglesia del primer siglo dio el diezmo? Algunos tuercen textos en cuanto al libro de Hechos, que vamos a ver más adelante, y otros textos para tratar de ajustar que el diezmo se daba en la iglesia del primer siglo. En el Nuevo Testamento podemos notar que los apóstoles, inspirados por Dios, nunca enseñaron y tampoco dejaron mandamientos por inspiración divina a que demos el diezmo en la iglesia. Los apóstoles no enseñaron nada acerca del diezmo. No hay nada acerca del diezmo. La única palabra que se menciona diezmo es en Hebreos capítulo 7 en adelante, pero así no haga referencia a que se dé el diezmo, sino haciendo una referencia de Génesis 24 que hemos leído, haciendo la comparación de Melquisedec. Entonces no hay una autoridad que diga que se debe dar el diezmo. Incluso algo muy importante que debemos entender es que el apóstol Pablo fue instruido bajo Gamaliel. Gamaliel era un maestro que fue instruido por Gilel. Gilel era otro maestro que instruyó a Gamaliel, y Gamaliel instruyó a Pablo. Entonces el apóstol Pablo venía de una, si lo podemos decir así, de una enseñanza tanto disciplinada, de orden, que él sabía la Torá, sabía los mandamientos del Antiguo Testamento, él sabía eso. Entonces, ahora la pregunta es, ¿por qué él no le enseñó a la iglesia del primer siglo? ¿Por qué él nunca en sus cartas, él escribió? Entonces, hermanos, que ustedes den la 10ª parte, que ustedes den el diezmo, que ustedes den la 10ª parte, no vamos a leer eso, porque el apóstol Pablo comprendió, el apóstol Pablo sabía que esto del diezmo era solamente para el pueblo de Israel, como ya hemos leído, que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Entonces el apóstol Pablo entendió claramente eso. Por eso él en sus cartas no escribe nada acerca del diezmo, porque eso era del antiguo pacto. Y bajo el nuevo pacto, hoy en día no se da el diezmo. Entonces no encontramos ningún texto acerca de que los apóstoles hayan dado el diezmo. Incluso en el Nuevo Testamento no existe nada acerca de ello, de que los primeros cristianos en el libro de los Hechos hayan dado diezmo, o que se hayan reunido, o que hayan llevado el diezmo. No hay texto en cuanto a esto. No hay autoridad bíblica para poder dar el diezmo. Siguiendo avanzando, lo que el apóstol Pablo sí enseñó, lo que sí está en 2 de sus cartas,
es, bajo inspiración del Espíritu Santo, es que cada persona ponga parte algo según haya prosperado. Y aquí está hablando acerca de la colecta. Vemos claramente, esto sí es un mandamiento que Dios instituyó, pero no se refiere esto al diezmo, sino a la colecta para los santos. Por lo tanto, la colecta y el diezmo no es lo mismo, son dos cosas muy diferentes. Son dos cosas muy diferentes que muchos pastores, muchas denominaciones citan este texto para tratar de argumentar que cada primer día de la semana uno pueda dar el diezmo, cuando la Biblia no enseña eso. Este texto de cada primer día de la semana es para la colecta y no es para el diezmo. Eso es todo lo que dice el apóstol Pedro: indoctos que tuercen la escritura para su perdición. El diezmo fue dado solo al pueblo de Israel, y bajo el nuevo pacto no hay enseñanza apostólica de que los primeros cristianos hayan dado el diezmo. No hay autoridad apostólica, no hay enseñanza apostólica. El diezmo bíblico que Dios mandó bajo el pueblo de Israel se daba cada año, y eso es algo muy importante. Una vez hablando con un hijo de un pastor, me decía él, en aquella ocasión, es que ustedes le están robando a Dios porque ustedes no dan diezmo, ustedes le roban a Dios. Y hablando con él, yo le comentaba, si estudiamos la Biblia, vamos a ver quién en realidad le está robando a Dios. Y uno de los argumentos que le comentaba a este muchacho, le decía que la Biblia enseña que el diezmo verdadero se daba cada año. Y yo le hacía una pregunta: ¿quién te dijo a ti que el diezmo se da cada primer día de la semana? Y leíamos este texto de Deuteronomio. Vamos a ir a Deuteronomio, donde el diezmo verdadero se daba cada año y no cada primer día de la semana, o no cada domingo, o no cada 3 semanas. El diezmo verdadero se daba cada año. Vamos a Deuteronomio, capítulo 14. Invito a un hermano, una hermana que le pueda dar lectura para ir avanzando. Deuteronomio 14, 22. ¿Cada cuándo se daba entonces el diezmo? Vamos a leer este texto. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que requiere a tu campo cada año. Entonces, ¿cuándo se daba el diezmo verdadero? La Biblia enseña que se daba cada año, se daba el diezmo, y no cada domingo, no cada 3 meses, no cada 2 meses, no cada un mes, como lo han puesto las denominaciones. Ahora hagamos la pregunta: ¿de dónde sacan la autoridad las denominaciones a pedir el diezmo cada primer día de la semana? ¿Dónde sacan esa autoridad? Ellos dicen, no, pues 1 Corintios capítulo 16 de las ofrendas, no, pero eso no es el diezmo, esas son las colectas y no es el diezmo. Entonces, ¿dónde sacan esa autoridad esas denominaciones? ¿Dónde sacan esa autoridad? Pues ellos violan patrones bíblicos en cuanto a ello, y ellos siempre hacen lo que quieren, porque la Biblia dice que el diezmo verdadero se daba cada año y no era dinero, eran vacas, animales, frutos. Ese es el diezmo verdadero. Entonces, leemos que las escrituras enseñan que el diezmo se debía de comer en el lugar específico. Otro punto importante del diezmo, que cuando los israelitas daban el diezmo, ellos comían de su diezmo también, y Dios les decía en qué lugar específico lo debían de dar, y no en cualquier lugar. Vamos a Deuteronomio, ahí estamos en Deuteronomio, capítulo 14, versículo 23. Igual invito a otro hermano que le pueda dar lectura. Comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner ahí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Amén. Entonces veo claramente el lugar que escogiesen. Entonces nos vamos a hacer la pregunta: los que dan sus diezmos en las denominaciones, en las iglesias, ¿comen de ellos? Ellos dicen que dan sus diezmos. Les hacemos la pregunta: ¿comen ellos de sus diezmos? Pero no, la verdad, hay que ser sinceros en cuanto a ello, y la respuesta es no, no comen de sus diezmos. Y aquí nos damos una notación claramente que el diezmo eran productos y no era dinero. Por eso ellos podían comer de sus diezmos. Entonces ellos, las denominaciones no comen de ellos, los miembros. Entonces, ¿por qué? Porque ese es un diezmo. El diezmo que ellos dan es un diezmo antibíblico.
Los diezmos eran recogidos y se guardaban en los almacenes de las ciudades de Israel. Ahí está en Malaquías 3:10, en el granero, Deuteronomio 14:28, habla acerca de que se guardaban en ciudades de Israel. Ahora hacemos la pregunta, ¿las iglesias mormonas o las denominaciones guardan los diezmos en el mismo lugar que enseñan las Escrituras? Hay que ser sinceros en cuanto a ello, y hay que ser sinceros y poder decir que no. Eso es una mentira, ellos no guardan los diezmos en el mismo lugar que enseña la Biblia. ¿Y en dónde guardaban esto? Pues en las ciudades de Israel. Ahí está el texto, ya si lo quieres apuntar. Entonces vemos claramente que el diezmo bíblico era dado bajo la era patriarcal, pero no era un mandamiento. Después Dios le dio el mandamiento a Moisés en el monte Sinaí, y el diezmo bíblico era producto de ganado y no era dinero, y se daba cada año y no cada primer día de la semana. Por lo tanto, el diezmo que dan los mormones y que dan las denominaciones no es un diezmo bíblico, es un diezmo antibíblico. Hasta aquí concluimos, hermanos, y me gustaría poder escuchar algunos de sus comentarios si tienen. Si no, pues vamos a hacer una oración. Lleno de gracia y amor. Escuche Reflexiones, un programa de la Iglesia de Cristo. Cristo es la esperanza para ti. Terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. No rechaces la verdad, tus ojos hoy abrirá la luz. Renuncia a toda la maldad.